Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y vamos a empezar mirando primero los índices, luego repasaremos las acciones como solemos hacer habitualmente y luego iremos ya con Bitcoin, materias primas y divisas. En el caso de los índices, pues tenemos mucha volatilidad en el día de hoy, ha habido dato de IPC en Estados Unidos. La inflación sigue siendo alta, sigue creciendo, pero a un ritmo menor que lo ha hecho hasta ahora. Es decir, se van moderando un poquito la subida de precios. Aún así, como digo, se mantienen altos. Esto les deja a los mercados pues con un poco de incertidumbre porque no saben muy bien a qué atenerse. No saben muy bien si es bueno que la inflación esté reduciéndose a este ritmo o no, si el Banco Central con este ritmo de reducción de la inflación va a mantener mucho tiempo los tipos de interés altos, si los va a empezar a bajar. Yo creo que el mercado está muy liado ahora mismo con eso, no saben muy bien cuál es el movimiento siguiente, pero hay que recordar que dentro de menos de un mes se le acaba el dinero a Estados Unidos y no tiene, de momento no tiene más techo de deuda para seguir endeudándose. Quieren aumentar ese techo de deuda, pero de momento no está ese aumento del techo de deuda y bueno, en algún momento se tendrá que decidir sobre eso y la decisión para mí es obvia. Tendrán que aumentar el techo de deuda, no van a dejar de pagar sus deudas a todos los bancos centrales que tengan bonos americanos o no creo que vayan a dejar de pagar. Una solución tienen que tomar, alguna medida, y eso va a ser impresión de dinero. Así que creo que estamos muy cerca de una explosión alcista de los mercados tradicionales, en este caso de las bolsas, porque se va a tener que imprimir dinero sí o sí, pase lo que pase. Sin embargo, estos datos de inflación, que nos dan datos todavía elevados, lejos del objetivo del 2%, por cierto, que ya no se habla de ese objetivo desde hace meses, ojo, no lo han vuelto a mencionar. Recordad que hace 4 o 5 meses los discursos eran, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, vamos a hacer lo que sea necesario, cueste lo que cueste, para bajar la inflación al 2%. Ese discurso ya no se oye. O sea, eso de que vamos a hacer lo que sea para bajar la inflación al 2%, ya nadie dice nada. Es como que nos callamos, no decimos nada, no han dicho ningún objetivo. Simplemente dicen, no, es que la inflación todavía se mantiene alta, eh, quizás hay que mantener la política monetaria restrictiva más tiempo, pero no dicen para bajar al 2% la inflación. Eso lo están omitiendo a propósito, evidentemente, porque saben que no van a alcanzar ese 2%, ni mucho menos. Pero bueno, a lo que quería ir es que los mercados están un poquito ahí como incrédulos de lo que está pasando. Creo que por una parte ven claro que en cualquier momento van a tener que subir el techo de la deuda de Estados Unidos para pagar las deudas que tienen, pero como que no se termina de materializar, pues que están ahí como expectantes a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que nadie se cree que vaya a llegar el día en que no tenga dinero Estados Unidos y vaya a decir, ya no podemos pagar más. Yo creo que nadie se lo cree, pero todos están así como, bueno, nos estamos acercando y parece que nadie hace nada. Es como que va el tren hacia el precipicio y nadie pisa el freno. Entonces es como, bueno, alguien pisará el freno, ¿no? Vemos que estamos yendo hacia el precipicio. Supongo yo que alguien pisará el freno, pero de momento están todos ahí y nadie pisa el freno. Y cada vez más cerca el precipicio, porque estamos muy cerquita de esa fecha. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a decir que impaga su deuda a Estados Unidos? No creo, ¿no? Entonces posiblemente habrá una impresión de dinero brutal, un aumento de la deuda y, bueno, patada adelante como han hecho siempre, ¿no? Bien, el Dow Jones está bajando un poquito, después de que vemos que el SP 500 sube, y el DAX también baja un 0,47%. Así que un poquito de división de opiniones hay en los índices, aún así están en la zona de máximos en el caso del DAX y el Dow Jones y el SP 500 pues no están muy lejos de los máximos de este año también y con muchas posibilidades de romper al alza. Bueno, el SP 500 ya ha roto al alza desde hace tiempo, sí, pero el Dow Jones muchas posibilidades de romper esa línea amarilla al alza, lo cual nos daría un tramo alcista muy fuerte para los próximos meses. Bien, vamos con las acciones, que ya sabéis que lo repasamos en este gráfico de XStation, que es de la plataforma XTB, que os recuerdo que ayer
os comentaba que la plataforma esta XTB, que es la recomendada por nosotros para hacer operaciones en mercados tradicionales, permitía comprar fracciones de acciones, es decir, no tenías por qué comprar una acción entera ya, ahora podías comprar media acción, 0,1 acción, 0,3 acción, lo que sea. Entonces te permitía entrar en acciones como esta de Amazon, que vale 109, con cantidades inferiores a 109, es decir, podías pagar 30 euros y meter en una parte de una acción de Amazon, lo cual está muy bien porque te permite hacer acumulación periódica, si quieres, en acciones, algo que hasta ahora pues era complicado en algunas acciones porque el precio era muy alto y a menos que tuvieses una cantidad importante para invertir periódicamente, pues había algunas que se podían salir de ese objetivo, ¿no? Otra de las cosas que facilita el hecho de que puedas comprar periódicamente es que las comisiones en acciones son cero para XTB, ¿vale? Por eso es el broker más interesante para hacer esto, aparte de que es uno de los brokers más importantes que hay. Bueno, Amazon, como veis, subiendo a 109,46, al final rebotó en la zona donde tenía que rebotar, esos 101,32, y desde ahí pues ha seguido subiendo muy bien y ahora mismo acumula pues un 8% de subida desde esa zona de soporte, que está muy bien para ser Amazon, ¿eh? Luego tenemos Apple, que también está en máximos, no ha llegado a cerrar el hueco que dejó hace 5 días, bueno, hace 5 jornadas de cotización, que no han sido 5 días porque fue la semana pasada. No ha cerrado el hueco, yo creo que todavía tiene posibilidades de cerrar parte del hueco, completamente es posible que no lo cierre, pero sí que parcialmente, así que veremos las próximas jornadas a ver hacia dónde se dirige. Intel vuelve a perder los 30,35, está oscilando de manera muy brusca en las últimas jornadas, como veis. Tuvo el salto al alza importante, después cerró el hueco, volvió a subir hasta la resistencia de los 31,27 y ahora incluso ha perdido los 30,35 de nuevo y parece que se dirige hacia niveles inferiores. La zona de los 28,29 podría ser la zona donde busque soporte de nuevo. Tesla ha subido en la apertura, pero ahora está retrocediendo otra vez, pierde todo lo ganado y apunta otra vez a ir hacia la zona de 160,38. AMD sigue muy fuerte, fijaros qué rebote ha tenido los últimos días, después de un desplome con hueco incluso, se dio la vuelta, cerró el hueco y ha salido y casi está alcanzando los máximos que tenía en este año. La corrección, después de perder esa línea de tendencia alcista, le llevó a perder desde la zona de los 92 a la zona de los 81 y ha vuelto a recuperar y prácticamente está otra vez en los máximos, como digo. La pinta técnica ahora mismo es buena, pero se va a encontrar muy pronto con esta línea de tendencia que va a ser resistencia. Nvidia sigue manteniéndose en la parte alta, pero tampoco se le ve con mucha fuerza como para avanzar más, así que lo más probable es que haya corrección hacia la zona de los 274 más o menos. American Water ataca la resistencia de los 149,14. Vamos a ver si en los próximos días es capaz de superar ese nivel, porque si lo hace se dirigirá hacia 154,71. Alibaba rebota tras una apertura ayer muy negativa, terminó el día bastante bien, recuperando gran parte de la pérdida y hoy vuelve a subir y se sitúa en zona de resistencia y de romper esa zona de resistencia podría alcanzar la zona de los 90, bueno, sí, 90 más o menos. Iba a decir 90 como algo, pero no, es 90 aproximadamente. Globant se metió por debajo de la línea de suelos y lo que estamos esperando es una recuperación de esa línea para que vaya hacia la línea de tendencia bajista. El comportamiento en el corto plazo ha sido malo y sigue bajo esa línea bajista de momento. Airbnb desplome en el día de hoy, como veis, después de haberse comportado muy bien las últimas jornadas. Vemos cómo ha abierto con un hueco a la baja tremendo, ha rellenado una parte de ese hueco a estas alturas de la sesión, pero aún así le queda muchísimo por rellenar y seguramente habrá sido alguna presentación de resultados que no ha gustado al mercado para nada por lo que vemos y ha provocado esa caída tan brusca. Didi en el día de hoy también ha abierto con mucha subida, pero se ha ido un poquito para atrás, vuelve a cotizar a los niveles de ayer. Sigue estando bajista, los máximos y mínimos son decrecientes, pero el último mínimo relativo
no perdió los mínimos anteriores y eso nos da pistas de que podría estar empezando a querer cambiar la tendencia y darse la vuelta al alza. Spotify sigue muy fuerte. Parecía que tras esa pérdida los días posteriores al hueco que dejó en la apertura, parecía que se iba para abajo, pero sin embargo ha vuelto a coger fuerza y ha superado en el día de hoy incluso los máximos que se marcó aquel día en el que abrió con tanto hueco. Así que se le ve bastante bien. Meta, estos últimos días está rellenando parcialmente el hueco que dejó en el gráfico, aunque todavía creo que puede cerrar un poco más hacia la zona de 220, 222, 223 más o menos. Roblox, buen rebote en la zona de soporte también, en esa línea de tendencia. Los últimos días se ha comportado muy bien, ha llegado más o menos a los objetivos que comentábamos en estos últimos vídeos. El BBVA sigue comportándose de forma negativa, como veis, los bancos ahora mismo no son lo más fiable que puedas invertir y yo creo que va a seguir teniendo un comportamiento un poco errático, todos los bancos. No creo que haya pasado del todo los problemas, seguramente volverá a haber problemas. Y por último tenemos Google, que bueno, también está subiendo un poco, está intentando romper esa zona de resistencia. Estos 3 últimos días el comportamiento ha sido bastante bueno y todo esto que vemos aquí es un suelo de largo plazo muy grande y está queriendo salir de ese suelo y una vez que salga de ese suelo pues poco a poco irá ganando posiciones, seguramente en un principio hacia la zona de los 118 y después quizás hacia la zona de los 126. Pues le va a costar, son mastodontes, recordad que estas empresas son las más grandes del mundo, entonces les cuesta moverse, les cuesta mucho, entonces estos objetivos que estoy diciendo yo son a meses vista posiblemente, ¿vale? Y nada más, en acciones no hay mucho más que comentar, volvemos a los gráficos, en este caso de Bitcoin y luego petróleo, etcétera. Bitcoin subiendo bastante bien en el día de hoy, como veis, 28.126 en este momento. A la mañana ya apuntábamos que posiblemente empezase a rebotar. Hablábamos de un nivel de resistencia que provocaría subidas fuertes y al sobrepasar ese nivel pues se ha disparado un poquito la cotización. Ahora está consolidando un poquito la subida porque ha llegado a tocar 28.300, pero el gráfico vuelve a apuntar a subidas en el medio plazo. Estamos en una formación triangular, lo único que ha cambiado es la forma del triángulo. Hemos pasado a tener un triángulo rectángulo, antes no era un triángulo rectángulo. Y hemos estado estos días en la base de ese triángulo y poco a poco pues se va otra vez hacia la parte alta de ese triángulo. Lo único que hemos hecho ha sido retrasar un poquito el comportamiento alcista que estábamos esperando para el medio plazo, pero nada más. Todo lo demás está bastante bien. El petróleo en zona de resistencia está intentando romper esa línea morada, pero yo veo difícil que lo pueda conseguir. Más bien parece que desde ahí volvería a caer hacia niveles inferiores. En este caso, voy a quitar esto para que me deje ver, hasta la zona de los 72 podría volver a caer en cualquier momento. El oro cayendo un 0,61%, perdón, ahora mismo. Todavía se mantiene sobre esa línea roja y mientras se mantenga sobre esa línea roja las correcciones son bastante limitadas, pero en el momento que pierda esa línea roja posiblemente se acerque a la zona de 1900 o 1920. Creo que si en algún momento sale la noticia de que el techo de la deuda en Estados Unidos se aumenta, pues el oro creo que caerá bastante, porque seguramente muchos bancos centrales estarán comprando oro para ir sustituyendo sus reservas, pero cuando decidan aumentar el techo de la deuda en Estados Unidos, seguramente será como un poco de alivio porque seguramente muchos bancos centrales estarán preocupados, dirán, a ver si no nos van a pagar ahora Estados Unidos los bonos que tenemos, ¿no? Pero en el corto plazo seguramente provocará una caída del oro, aunque en el largo plazo los bancos centrales, viendo lo que ha pasado, creo que poco a poco irán deshaciéndose de los bonos de Estados Unidos si pueden, ¿no? Porque, bien, ahora no han entrado en impago, pero si van imprimiendo cada vez más billetes, pues al final eso que tienen ahí, que lo tienen como reserva, vale cada vez menos, ¿no? Es como, no sé, si llegas a una partida del Monopoly muy igualada y
y no se decanta por uno de los jugadores, ¿no? Vas pasando cada vez por la casilla de salida, por la casilla de salida, por la casilla de salida, y al final se acaba el dinero de la caja. A mí me ha pasado en alguna partida, recuerdo, y estoy hablando de cuando jugaba de pequeño, de que jugando con mis hermanos y de repente pues una partida muy igualada que a nadie se le acababa, nadie ganaba porque era como, había un poco de equilibrio, ¿no? Y era como pasar dinero de uno a otro, de uno a otro, pero como ibas cobrando cada vez los 20.000 de la casilla de salida, llegaba un momento que se le acababa el dinero a la banca, que es lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, no hay dinero para endeudarse más, o sea, llegas al límite de la deuda. ¿Y qué hacíamos? Pues dibujábamos en un papel billetes. Y eso es lo que está haciendo la Reserva Federal. Y es lo que va a hacer, dibujar en un papel nuevos billetes que valen menos cada vez. Porque no valen nada ya. Cuando estás en final de la partida pagas un montón de cantidad enorme por cuando caes en las casillas que tienes que pagar. Y da igual porque no vale nada. Al principio sí, ese dinero valía mucho cuando empezabas la partida. Porque con ese dinero te hubieras comprado todas las propiedades que había en el tablero. Pero al final de la partida no vale nada. Y es lo mismo que pasa en la vida real. El dinero no vale nada porque va habiendo inflación, va imprimiendo cada vez más dinero, más dinero, más dinero el sistema. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Por eso creo que los bancos centrales pues creo que habrán estado comprando oro últimamente. Y ahora, pues cuando decidan subir el límite de la deuda, que yo creo que lo subirán, vamos, porque no creo que vayan a llegar a impago, pues los bancos centrales relajarán un poquito su compra agresiva de oro y aunque en el medio plazo seguirán comprando, pues en el corto plazo puede haber una caída en el oro, ¿no? Y la plata lo mismo, ¿no? Análisis similar. Cuando pierda esta zona de los 24,98 seguramente caerá. El platino sube un 0,30%, ha alcanzado la resistencia de 1140, que eran los máximos relativos anteriores prácticamente, y ahora podría volver a caer a acercarse a esa línea roja que tenemos dibujada, que es la línea alcista. El euro contra el dólar se mantiene estable entre 1,09 y 1,10, que es lo que hemos comentado últimamente. Ya veis que no hay mucho movimiento en el euro dólar, aquí poco se puede hacer de trading. Muy poca cosa. Sin embargo, estas otras monedas, dólar australiano contra dólar estadounidense, pues dan su juego. De hecho, si pasamos al gráfico horario, vemos cómo después de haber estado en una tendencia alcista importante desde esta zona de aquí, aquí habría que haberse salido y haber tomado una posición en corto. El precio se va para abajo en cuanto rompe esta línea, bueno, tarda unas horas, pero luego se va para abajo. Y sí que es verdad que aquí pega un salto fuerte en que hubieras tenido que salir, evidentemente, del mercado. El salto se produce por el dato de IPC, que cuando hay estos datos, pues siempre hay volatilidad en el mercado de divisas, ¿no? Y en este caso, pues la operación que se hubiera abierto en esta zona habría que haberla cerrado probablemente aquí. O sea, con muy poca ganancia, pero con ganancia. Y evidentemente luego seguramente el mercado continuará haciendo lo que estaba haciendo, es decir, caer, pero claro, no puedes quedarte y arriesgarte a una pérdida enorme cuando ya tenías una ganancia, ¿no? Dólar estadounidense contra dólar canadiense, aquí también rompió al alza y en teoría era una zona para tomar una posición en largo, pero con estas velas de volatilidad que ha habido, pues te sacan del mercado, así que otra que habría que esperar otra vez a tomar posición en algún otro punto. El euro contra la libra, esta sin embargo, bueno, ha sido más razonable para tomar una posición en largo, ha roto aquí. En un primer momento se va para abajo, con lo cual es mejor cerrar por si acaso por precaución la operación, pero aquí en esta zona otra vez cuando se apoya en estos niveles y aquí sobre todo en esta vela que cae y el cierre ya es otra vez por encima, en esta zona de por aquí, creo que es una buena zona para tomar una posición en largo y que puede dar bastante beneficio en los próximos días. La libra contra el yen, este gráfico no nos dice gran cosa, hay que seguir esperando. No tenemos una zona clara para tomar decisiones. Voy a dibujar una línea aquí abajo. Voy a eliminar alguna de estas para que ya no nos sirven. Esta y esta no nos sirven. Y voy a dibujar una aquí abajo que nos puede servir. Vamos a poner en rojo. Ahí está. Esta sí que nos podría servir. Si acaso se pierde esa línea, que es justo donde se ha apoyado hoy. Es la primera línea, así que veo un poco interesante, ¿no? Estos días estaba aquí en este movimiento lateral, solo teníamos este punto y este que no nos servían de mucho, 2 puntos no dicen gran cosa, pero ahora que tenemos 3, pues ya esa línea empieza a ser importante y podríamos tomar alguna decisión en torno a esa línea si es que se rompe.
Voy a guardar este gráfico para que nos quede ahí para mañana, para vigilar ese nivel. Y por último, la libra contra el dólar, que fijaros qué bien se ha comportado este gráfico. Este sí que ha estado interesante porque rompe, hace pullback, aquí en teoría es una zona de venta, cae, se puede aprovechar una mínima operación porque luego cuando sube evidentemente hay que cerrar en algún punto. Y este movimiento brusco que ha habido también le ha llevado casi a la resistencia. Yo no sé si alguien se ha atrevido a entrar ahí, pero era una buena zona. Es verdad que estaba un poquito lejos de este punto, pero viendo que el movimiento viene muy volátil por un dato concreto, pues no es mal punto para hacer una venta, y en este caso pues ya iría en buena dirección. Pero es complicado porque no ha llegado a tocar. Cuando no llega a tocar siempre te genera dudas, y sobre todo cuando viene con tanta volatilidad, pero hubiera sido una buena zona también para tomar una posición en corto en ese punto. Y bueno, no mucho más que decir. Ya veis, las bolsas yo las veo bien. Creo que va a haber una explosión al alza en cualquier momento, lo llevo diciendo ya unos cuantos días. No se ha producido todavía, evidentemente. Estamos en ese proceso. Los inversores creo que están esperando ese momento en el que nos digan que el techo de la deuda en Estados Unidos se modifica. Y yo creo que también dependerá de lo que digan, que cómo se modifica, porque claro, no es lo mismo decir, bueno, vamos a subir el techo de la deuda, yo qué sé, 10.000 millones, o lo que sea. No es lo mismo decir eso que decir, no va a haber techo de deuda. Si no va a haber techo de deuda, entonces es que va a ser ronda gratis para todos, ¿no? El Banco Central va a empezar a imprimir billetes, lo que haga falta, ¿no? Entonces eso sí que sería una explosión brutal del mercado. Pero si, bueno, si ponen un techo de deuda y dicen 2.000 millones y la gente dice, bueno, con 2.000 millones va a tener para otros 6 meses más, tampoco luego ¿qué van a hacer? Van a volver a subir. Si nos quedamos así a medias, pues puede ser una subida en el corto plazo, pero luego el mercado se quedará ahí como preguntando, bueno, ¿y ahora qué? O sea, vale, 2.000 millones más, pero si no vas a pagar esa deuda porque vas a seguir endeudándote más, ¿qué vas a hacer luego cuando pasen esos 6 meses? Otros 2.000 y luego otros 2.000. ¿No es mejor decir, bueno, barra libre para todos, no hay límite de deuda y sálvese quien pueda? No lo sé. No sé qué va a pasar. Veremos a ver cómo reacciona el mercado, pero yo creo que la reacción va a ser positiva y podría ser más positiva o menos positiva dependiendo de qué es lo que hagan con ese límite de deuda. Subirlo mucho, subirlo poco, no poner un límite de deuda, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hasta dónde puede llegar esa deuda también? Porque ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a endeudar hasta infinito? No tiene ningún sentido lo que estamos haciendo, es un escape piramidal hacia arriba, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así que los mercados, evidentemente, saben lo que hay, saben que estamos en esa situación y por eso están donde están, por eso han subido, ¿no? Porque están esperando que se imprima dinero y que ese dinero entre en las acciones, evidentemente. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!